a la hora de clarificar los proyectos y de explicar, porque viste que muchas veces los proyectos son muy Sí. técnicos y son difíciles de entender, Ujú. o hasta para saber también proyectos pasados, cómo se votaron, y cómo incide hasta categorizado, digamos, si uno tiene que buscar un proyecto. Y bueno, tenemos a Cristóbal Costa, quien es integrante de que se trata.com.ar, para poder explicarnos justamente en sí hoy lo que es este 1 de marzo y lo que implica a nivel legislativo. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Todo bien? Bienvenido. Yo soy Mateo Lascaro, estoy con Dami Leguizamón. ¿Cómo va? Buenos días, Mateo. Buenos días, equipo. ¿Qué Se me tal? escucha, ¿no? Todo bien, perfecto, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. Bueno, sí, como bien vos dijiste, hoy es la apertura de las sesiones ordinarias en el Claro. Congreso. Se convoca a la Asamblea Legislativa para que el presidente dé la apertura de estas sesiones. Yo creo que es importante, primero, dos cosas. Entender qué es la Asamblea Legislativa, es Sí. decir, por qué se habla de esto. Pues yo creo que hay una, digamos, confusión del término, que uno dice Asamblea Legislativa y por lo general lo escucha cuando hay inestabilidad en el gobierno, que dicen, no, bueno, se va a convocar una Asamblea Legislativa, pues los gobernadores van a sacar al presidente, y no es tan así, Ujú. no es tan así. Eh, Como se dice, la Asamblea Legislativa es un término que se usa para hacer referencia a la ocasión que se juntan las dos cámaras. No es algo que está atado bueno, se juntan las dos cámaras porque hay que sacar al presidente o hay que, bueno, un caso de cefalía. Y esto, las dos cámaras se reúnen en forma conjunta para tratar temas especiales. Por ejemplo, homenajear al jefe de Estados extranjeros, recibir el juramento del presidente del vice cuando asumen, escuchar el informe del presidente, que tiene que rendirles cada año, lo que va a hacer hoy Alberto Fernández, inauguración del periodo de sesiones ordinarias y, bueno, como ya dije, elegir el reemplazante del presidente en caso de cefalía. Pero bueno, lo de hoy, la Asamblea Legislativa de hoy, que las dos cámaras se juntan, es porque el presidente va a inaugurar el periodo de sesiones ordinarias. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué son las sesiones ordinarias? Para alguien que no sabe, siempre se escucha sesiones ordinarias, Claro, sesiones tal cual. Se extraordinarias. escucha permanentemente, pero por ahí uno lo repite sin saberlo. Claro, o por ahí uno lo escucha y no indaga en el tema porque bueno, como que lo repiten tanto Sí, que tal ya cual. no, cree que no hace falta indagarlo. Pero bueno, ¿qué son las sesiones ordinarias? El artículo 63 de la Constitución establece que ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Basado en estos, podemos decir que las sesiones ordinarias tienen varias características. Primero de todo, son sesiones convocadas por cada cámara, es decir, autoconvocadas, si se quiere decir. No necesitan que otro las convoque para que tanto diputados como el Senado sesionen. Y desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre se convocan sesiones por su cuenta. Las dos cámaras convocan sesiones por su cuenta. No hay que convocar de manera extraordinaria. Segunda característica, en las sesiones ordinarias el Congreso sesiona sin que intervengan los demás poderes, hace total uso de sus funciones legislativas y parlamentarias. Y la tercera característica es que esto significa que en las sesiones ordinarias el Congreso trabaja con agenda abierta, es decir, se reúne y trata los temas que el Congreso, o en verdad las diputados y Senado, cree conveniente. No tiene una agenda cerrada, no se reúne para tratar tal cosa, se reúne y trata algo. Sí. Y pueden Y en el la medio ir diferencia, sumando sí, nuevos perdón. temas, etcétera. O sea, no. No, claro, por eso. Y bueno, y la diferencia con las sesiones extraordinarias la podemos encontrar en la segunda parte del artículo 73 de la Constitución, que establece que pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Y bueno, como nos indica el artículo, las sesiones extraordinarias son convocadas solamente por el presidente. Pero las diferencias con las ordinarias no se detienen acá. Son solo convocadas por el presidente cuando el Congreso está en receso, lo cual, si uno, basándonos en lo que dijimos antes, bueno, va a decir, entonces sería del 1 de diciembre hasta el último día de febrero. No, el Congreso a lo largo del año, aunque esté en periodo de sesiones ordinarias, también tiene recesos. Por ejemplo, no sé, el receso de invierno es uno bastante conocido. Claro. El presidente, cuando convoca sesiones extraordinarias, convoca al Congreso en un momento donde no se está reuniendo, en un receso. El presidente suele convocarlas cuando hay un interés de establecer el orden, cuando hay una emergencia, cuando se tiene que tratar algo que amerita tomar decisiones importantes.
por ejemplo, esto puede ser convocar sesiones extraordinarias por el evento de la irrupción de una guerra, la intervención de una provincia, etcétera. Acá es muy importante decir que suelen, porque hay veces que las sesiones extraordinarias no se convocan por eventos de tanta gravedad. Y en las sesiones extraordinarias, el Congreso no puede usar libremente sus funciones legislativas y parlamentarias. Solo se limita a tratar los temas puntuales por los que se convocó a las sesiones. Para decirlo de una manera más fácil de entender y para contrastar con lo anterior, en las sesiones extraordinarias el Congreso labura con agenda cerrada. Claro, no puede, la diferencia, claro, no, ahí sí puntualmente no puede tener los proyectos que surjan nuevos o iniciativas nuevas, sino que específicamente lo que mande para ser convocado. Exactamente, solamente se trata para lo que se lo convocó. Bien. Y digo, en relación a un poco a lo que es, digamos, tal vez no hay una explicación de por qué el Congreso no tiene todo el año sesiones ordinarias, ¿no? Que sería un poco más fácil porque no se entiende por qué si los parlamentarios son los mismos tener dos periodos diferenciales, pero sí es como que seguramente muchos parlamentarios esperen el momento a partir del 1 de marzo para impulsar estos proyectos sin tener como, digamos, el yugo o el control del Ejecutivo, ¿no? En ese sentido, gana mucha autonomía y gana división de poderes siempre el periodo entre marzo y noviembre. Claro, exactamente. Además, pensá que históricamente los legisladores venían a la capital Claro, a legislar. Entonces, los periodos y los recesos se hacían para eso. Se puso un calendario ordinario para que los legisladores, bueno, vengan a la capital y después durante los recesos vuelvan a sus provincias para interactuar con sus representantes, en verdad con el distrito que los eligió, porque diputados representan a toda la nación argentina y el Senado sí representa sus provincias. La información, ¿no? que se trata, ¿no? Los temas a tocar, la agenda que se suele tratar en las sesiones ordinarias, ¿son fáciles de seguir para el pueblo en general o están más cerradas que otra cosa como la información hacia el ciudadano común? Eh, lo que estás queriendo decir es si el ciudadano común puede saber lo que se está tratando en tiempo real, Sí. digamos. Sí, por lo general se sabe lo que se está tratando, más ahora con el poco número de aprobación que tienen las leyes en el Congreso. Por lo general, cuando hay una sesión ordinaria, se sabe más o menos lo que se trata. De igual manera, durante la sesión ordinaria se tratan muchísimos proyectos. No es, por ejemplo, la de ayer, se trató un proyecto, pues fue extraordinaria, pues se convocó fuera del periodo de sesión ordinaria, pero a lo largo del año, por ahí en una sesión se tratan un montón de proyectos y ahí sí se puede complicar el seguimiento, porque Mm. por ahí hay, qué sé yo, 15 proyectos presentados para la sesión y la gente no sabe. Acá es donde venimos nosotros y le Claro. ayudamos a la gente a poder saber qué se está tratando y saber cómo terminan las votaciones también. claro. Me quiero quedar un poco en el discurso del presidente, digamos, ahí da cuenta como un estado de la gestión, ¿no? Y un poco los proyectos que por ahí impulsó durante el año, porque el Ejecutivo es tal vez el principal impulsor del proyecto de ley, y no se trataron, y por otro lado anticipa un poco lo que quiere que se trate a lo largo del año, ¿no? Es un poco lo que suele hacerse. Sí, mira, por suerte el discurso que va a dar hoy Alberto Fernández tiene un nombre, se llama El Estado de la Nación, Ah, es mira, un informe del Estado de la Nación y está en la Constitución. Justamente, me imagino unos cuantos preguntarán, bueno, ¿y por qué el presidente tiene que abrir las sesiones claro. ordinarias del Poder Legislativo? ¿No se estaría metiendo en las Ujú. cuestiones del Poder Legislativo? Y aunque en el artículo 63 no hay mención del rol del presidente, en el artículo 99, inciso 8, se establece que el presidente hace anualmente las aperturas de sesión del Congreso y también que en esta apertura, es decir, todo combinado, en esta apertura el presidente da cuenta del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. Por lo general, lo que se entiende por la apertura de las sesiones, es decir, si uno a las 11, creo que es la cadena nacional, se pone a ver la apertura de las sesiones, eh, ese momento dura muy poco. Lo que más tiempo consume es el informe del Estado de la Nación que provee el presidente, que es el discurso largo que suele durar 1 hora, hora y media, 2 horas. Y en este informe lo que hace el presidente por lo general es destacar los logros de su gobierno, detallar su plan de política si es los primeros años de mandato, comunicar los avances en el cumplimiento de los resultados
y proveer un comentario sobre la situación social, económica y política del país. Viendo que este año hay elecciones presidenciales, lo más probable es que Alberto Fernández que el informe de Alberto Fernández esté concentrado en destacar los logros de su gobierno y proveer un comentario alentador sobre la situación actual del país. Claro, qué interesante. Y también como por el sistema federal, ¿no? Se empieza a replicar en las distintas provincias. Por ejemplo, lo está haciendo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, Axel Ujú. Kicillof entiendo que lo hace hacia la nochecita, y cada una de las provincias que también tiene, en la Argentina, todas tienen el sistema legislativo, por ahí unicameral o bicameral, pero está de la misma forma, ¿no? Exactamente, por lo general, muchas cosas que hacen nación se replican en provincias y, y bueno, sí, la apertura a las sesiones es algo que se hacen en todos lados. Y con el respecto al tema de los proyectos presentados por Sí. el presidente, porque Sí. es algo que me olvidé de mencionar, acá tenemos unos datos que les podemos proveer, ya que bueno, nos encargamos de esto, que en 2022 fue el año con menor número de leyes aprobadas desde 1983, de la vuelta a la Mirá democracia, fueron vos. solamente 37 leyes, y de esas 37 leyes, 8 solamente fueron perdón, no, me estoy equivocando de número, ahí está, 13 de los 37 proyectos aprobados fueron iniciativas del Poder Ejecutivo, representando el 35,1% de las leyes aprobadas. El Poder Ejecutivo el año pasado presentó 25 proyectos de ley y bueno, 13 se fueron La aprobadas. mitad, claro. Bueno, eso muestra En también un verdad, poco la perdón, pérdida de poder, pues. fueron 6 aprobadas, porque de esas 37 leyes, la gran mayoría, perdón, no, una buena cantidad fueron proyectos presentados en 2021, lo Mm. que, digamos, da un panorama de cómo fue la situación, de que se aprobaron 36 proyectos y solamente algunos fueron de 2022 porque ya venían atrasados, digamos. Sí, también la deuda que tiene en muchos casos el Poder Legislativo con la demanda de la gente, porque muchos de esos temas son urgentes y esperar un año no es gratis, digamos, en cuanto a la urgencia, ¿no? Claro, mira, acá te puedo tirar unos datos sobre eso. La duración promedio de las leyes aprobadas en diputados, la duración promedio es de 253 días. Y en Senado, la duración es de 269 días. Mira. Sí, y después tenemos más datos, porque bueno, nos encargamos de analizar todas Sí, estas sí. cosas. Bien. Y mientras que la duración promedio del trámite de aprobación, perdón, la duración promedio del trámite para aprobación de iniciativas de legisladores oficialistas fue de 351 días y de legisladores no oficialistas fue 645 días el año pasado. Claro, el doble más o menos. Casi Sí, 2 años en aprobar un proyecto. ¿Y estos exactamente. son rangos, si se quiere, habituales, normales, o están bastante extendidos en comparación a otros años? Lo que se puede ver, hay una tendencia año a año, particularmente en los últimos 5 años, de Sí. un número en baja de la cantidad de leyes aprobadas en el Congreso, por lo cual eso hace que cada ley que se aprueba haya acumulado buena cantidad de días en el de trámite, digamos. Para darles un pantallazo un poco más general, el año pasado se presentaron 3.009 proyectos de ley solamente. Ujú. 2.108 en la Cámara de Diputados y 901 en el Senado, es decir, 70 en diputados, 30% en el Senado. Y de todos estos solamente se aprobaron 37. Es decir, 37 se convirtieron en ley. 37 de 3.000. 3.009, O sea, más o menos un 0,1%. más o No, menos, sí. perdón, un 1%. Un Qué 1%, sí. bárbaro. Bueno, de todos modos, digamos, hay que decir que no hay obligación de por ahí cada proyecto, por eso está el quórum. Pero digo, sigue siendo un número bajo, muy bajo, la verdad que sí. Ujú. Bueno, hablemos como cierre para repasar un poco lo que hacen allí en de qué se trata. Lo que hacemos en de qué se trata, nosotros somos una ONG Sí. Sí. que se encarga de... esperen que tengo... Para hacer el manual completo. Sí, somos Muy una bien. organización no gubernamental que trabajamos para informar a la ciudadanía sobre regulaciones gubernamentales que las afectan. Una regulación es la manera en que el poder público condiciona nuestra esfera de libertad como ciudadanos. Por eso nosotros buscamos contribuir a una sociedad de personas informadas sobre el impacto real que estas regulaciones tienen sobre sus vidas. Nosotros creemos que una ciudadanía informada toma mejores decisiones y se involucra más para limitar o influir al poder público.
nosotros, nuestra labor es rastrear las regulaciones, es decir, las leyes, en este caso los proyectos de ley, o proyectos en general, no solamente de ley, introducidas en el Congreso y la legislatura y el Consejo Deliberante del país, y convertimos el dato bruto, es decir, el proyecto, en información útil para luego, lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? Les damos toda la información de, bueno, cuántos días promedio tuvo la ley antes de ser aprobada, y todo eso. Y después, también nuestra labor es distribuirla a los interesados en base a su necesidad, sea en forma de informe, como lo hacemos con los periodistas, empresarios, asociaciones de la sociedad civil, o en nuestro sitio web o redes sociales para la ciudadanía. Todos los datos de la ley, del promedio de leyes, de días de las leyes y todo esto, lo publicamos en un hilo de Twitter, que ahora les voy a decir cómo se llama el primer tweet del hilo, así se puede encontrar, el cual nuestro Twitter es @de qué se trata arg, y el título del hilo de tweet, publicado el 24 de febrero, es: el Congreso Nacional aprobó 37 leyes durante el 2022. Perfecto. Bueno, está cerquita para encontrarlo, así que perfecto. Muy bien. Bueno, Cristóbal, muchas gracias como siempre por la generosidad de atendernos en este horario y también la predisposición de tanto de Nicolás como de toda la gente de qué se trata, que más de una vez han salido aquí en el programa para poder ayudarnos a clarificar esto, ¿no? Que muchas veces está tan lejos del público común. Para nosotros uno lo tiene un poco claro, pero la idea es también transmitirlo a quien está del otro lado y entender un poco más de qué se va a tratar el discurso de hoy y fundamentalmente a lo largo del año las sesiones y este dato que nos quedamos, ¿no? El año de menor productividad de leyes desde la vuelta a la democracia. Así que muchas gracias por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, que tengan un gran día. Igualmente. Estaremos en contacto hacia adelante. Un abrazo grande. Cristóbal Costa de qué se trata.com.ar hablando con nosotros para explicar qué son las sesiones ordinarias. Como él decía, a las 11, enseguida vamos a estar igual como en el análisis político anticipando un poco lo que viene, pero sí, a las 11 la Asamblea Legislativa, un poquito después el discurso de Alberto Fernández en el Congreso, mientras está hablando a nivel Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, repitiendo lo mismo, digamos, en la legislatura porteña. ¿Escuchamos un poquito de música, Dami? Dale. Muy bien, 8:54, ya seguimos, llega en breve Marcelo Valairas con todo el deporte.